Este año, solo tu hermana, me escribió mamá. Dije, disfruten. No sabían que poseía una finca de $3 millones. Invité a todos los demás. Cuando las fotos se publicaron en línea, las llamadas no paraban. Me llamo Jodie, y a mis 35 años, creía que entendía la dinámica de mi familia. Eso fue hasta que recibí ese mensaje de mi madre 2 semanas antes del Día de Acción de Gracias. El mensaje era simple, pero me hirió profundamente. Este año, solo tu hermana. Respondí con una sola palabra, disfruten. Lo que mi familia nunca supo fue que yo poseía una finca de $3 millones en Vermont, mi santuario secreto, desde hacía años. Ese mensaje encendió algo en mí que no sabía que existía. Antes de contarles cómo convertí el rechazo de mi familia en el Día de Acción de Gracias más memorable de todos, dejen un comentario diciéndome desde dónde están viendo esto y presionen ese botón de suscribir si alguna vez se han sentido excluidos por las personas que más deberían quererlos. Para entender por qué ese mensaje de texto dolió tanto, necesitan saber sobre mi relación con Catherine, mi hermana menor. Al crecer, siempre hubo una competencia insana entre nosotras, pero no una que yo creara. Catherine era 3 años menor que yo, y desde el momento en que nació, pareció que me volví invisible en mi propia casa. Mis padres, especialmente mi madre, siempre habían favorecido a Catherine. Cuando era niña, intenté racionalizarlo. Quizás Catherine necesitaba más atención por ser más joven. Quizás mis notas perfectas no eran tan impresionantes como sus trofeos de participación. Quizás era demasiado independiente para mi propio bien. Pero a medida que pasaban los años, el patrón se volvió imposible de ignorar. En mi 16º cumpleaños, mis padres olvidaron recogerme del entrenamiento de voleibol porque estaban ocupados en el recital de baile de Catherine. Cuando llegué a casa, exhausta y herida después de caminar casi 5 kilómetros bajo la lluvia, ni siquiera había un pastel esperándome. Lo celebraremos este fin de semana, prometió mi madre. Nunca lo hicimos. 2 meses después, para el 13º cumpleaños de Catherine, alquilaron un local entero e invitaron a 50 personas. Cuando me gradué como la mejor de mi clase, mi padre no pudo asistir porque Catherine tenía un resfriado leve. Alguien tiene que quedarse con ella, explicó mi madre, como si ese alguien no pudiera ser ella. Me senté sola en la graduación, viendo a otros estudiantes celebrar con sus familias, fingiendo que los asientos vacíos a mi lado eran por elección. Estos no fueron incidentes aislados, sino un patrón que definió mi infancia. Cada logro mío era minimizado, cada necesidad mía era relegada. Aprendí desde temprano que, en nuestra jerarquía familiar, yo siempre ocuparía el segundo lugar. A los 18 años, me fui de casa a la universidad casi sin una despedida de mis padres. Mientras la mayoría de los estudiantes de primer año llamaban a casa semanalmente, nostálgicos y buscando consuelo, yo construí una nueva vida, decidida a encontrar en otro lugar la validación que nunca recibí en casa. Me especialicé en ciencias de la computación, fascinada por la lógica y la imparcialidad del código. Las computadoras no tenían favoritos. Respondían a tus entradas sin importar quién fueras. La universidad fue donde prosperé por primera vez. Hice amigos genuinos que me valoraban. Sobresalí académicamente sin que nadie disminuyera mis logros. Comencé a codificar pequeños proyectos que llamaron la atención de mis profesores y compañeros. Para mi último año, tenía ofertas de trabajo de varias empresas de tecnología, pero tenía sueños más grandes. Después de graduarme, rechacé esas ofertas y me arriesgué. Con 2 amigos de la universidad, fundé una startup que desarrollaba software de seguridad para pequeñas empresas. Los primeros 3 años fueron brutales. Trabajábamos jornadas de 18 horas, vivíamos de ramen y café, y reinvertíamos cada centavo en la empresa. Hubo momentos en que lo cuestioné todo. Noches en las que lloré hasta quedarme dormida por el agotamiento. Mi familia sabía poco de mis luchas. Nuestras llamadas eran infrecuentes y superficiales. ¿Cómo va tu trabajito de computadoras?, preguntaba mi madre, sin recordar nunca lo que mi empresa hacía en realidad. Catherine ya había abandonado la universidad, pero se estaba encontrando a sí misma a través de diversas actividades artísticas que mis padres financiaban generosamente. Entonces llegó el gran avance. Nuestro software llamó la atención de una importante corporación tecnológica después de que evitamos una brecha de seguridad significativa para una de sus subsidiarias. Las negociaciones fueron intensas,
Pero el resultado cambió mi vida para siempre. Adquirieron nuestra empresa por 27 millones de dólares. Después de impuestos y de dividir con mis socios, me quedé con poco más de 8 millones de dólares. De la noche a la mañana, pasé de contar centavos a tener libertad financiera. Pero no le conté a nadie de mi familia sobre mi ganancia inesperada. ¿Por qué mantenerlo en secreto? Porque quería saber si alguna vez podrían quererme sin validación externa. Quería una conexión genuina, no convertirme en el cajero automático de la familia. Así que, cuando los visitaba en las festividades, conducía mi modesto Honda, vestía ropa sencilla y desviaba las preguntas sobre mi carrera con respuestas vagas sobre que me iba suficientemente bien. Mientras tanto, compré mi santuario. Durante un viaje por carretera en solitario por Vermont, descubrí una finca histórica enclavada en las montañas verdes. En el momento en que la vi, algo resonó dentro de mí. La estructura colonial con sus ladrillos desgastados, las vistas panorámicas de las colinas ondulantes, los antiguos arces que bordeaban el camino de entrada. Por primera vez en mi vida, sentí que había encontrado un hogar. La propiedad estaba descuidada, pero tenía buena estructura. 3.2 millones de dólares después, era mía. Pasé los siguientes 18 meses poniendo mi corazón en las renovaciones, trabajando estrechamente con arquitectos especializados en preservación histórica. Añadí comodidades modernas respetando el carácter original. 6 dormitorios en la casa principal, una casa de huéspedes de 3 dormitorios, un granero convertido en un espacio de entretenimiento, todo situado en 40 acres de bosque prístino. La amueblé con esmero, imaginando futuras reuniones. La enorme mesa del comedor con capacidad para 24 personas. La cocina profesional que cualquier chef envidiaría. La biblioteca con estanterías de piso a techo. Múltiples chimeneas, una bodega, un cine en casa. Creé el hogar familiar cálido y acogedor que siempre había anhelado, pero nunca había experimentado. A pesar de todo esto, seguí intentando construir puentes con mi familia. Cada Navidad y Día de Acción de Gracias, aparecía con regalos bien pensados e intentos genuinos de conexión. Escuchaba las interminables historias de Catherine sobre su último proyecto apasionante. Soportaba las sutiles críticas de mi madre sobre mi apariencia, mi soltería, mis elecciones profesionales. Ayudaba a mi padre con problemas de tecnología y preguntas financieras, ofreciendo consejos que rara vez aceptaba. Los regalos que daba eran tan generosos como podía sin revelar mi riqueza, bolsos de diseñador para mi madre que decía que eran buenas réplicas, un coche usado pero fiable para Catherine cuando el suyo se averió, explicando que encontré una gran oferta a través de un contacto del trabajo, un nuevo portátil para mi padre cuando el suyo, antiguo, finalmente murió. Ninguno de estos regalos recibió nunca el aprecio que merecían, a menudo eran olvidados o criticados por no ser exactamente lo que querían. El último día de Acción de Gracias había sido particularmente difícil. Catherine anunció su compromiso con un hombre que conocía desde hacía 3 meses. Todo el día giró en torno a los planes de boda y a admirar su modesto anillo. Cuando ofrecí algunos consejos prácticos sobre el presupuesto para la boda, mi madre espetó: «No todo el mundo está tan obsesionado con el dinero como tú, Jodie». La ironía de ser calificada de tacaña mientras financiaba en secreto el viaje de aniversario de mis padres a Hawái ese año no se me escapó. Aún así, persistí. Mantenía la esperanza de que algún día algo cambiaría, que mis padres me verían de verdad, y que Catherine y yo podríamos desarrollar el vínculo fraternal que siempre había deseado. Imaginaba finalmente revelar mi éxito y mi hermosa finca, dándoles la bienvenida a esta parte de mi vida que había mantenido oculta. Quizás en el Día de Acción de Gracias de este año, quizás este sería el año en que todo cambiaría. Era un martes por la mañana a principios de noviembre cuando mi teléfono sonó con el mensaje de mi madre. Estaba disfrutando de mi café en la terraza de mi finca en Vermont, viendo el amanecer pintar las montañas en tonos dorados y carmesí. El follaje de otoño estaba en su apogeo, un panorama impresionante que generalmente me traía paz. Abrí el mensaje, esperando las habituales preguntas logísticas sobre el Día de Acción de Gracias. En cambio, esas 5 palabras me devolvieron la mirada: «Este año, solo tu hermana». Sin explicación, sin disculpa, solo una declaración de que no era bienvenida en la mesa familiar de Acción de Gracias este año. Mi café se volvió amargo en mi boca. Mi mano tembló ligeramente mientras leía y releía el mensaje, tratando de encontrar algún significado oculto, alguna explicación que le diera sentido.
No había ninguna. Respiré hondo 3 veces, estabilizándome antes de escribir mi respuesta. Consideré varias réplicas, párrafos largos explicando mi dolor, cuestionando su decisión, exigiendo respuestas. Al final, simplemente escribí, disfruten. Después de presionar enviar, puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa y miré el paisaje que se había convertido en mi verdadero hogar. Exteriormente, parecía tranquila, pero por dentro se gestaba una tormenta. 35 años de sentirme secundaria, de ser el pensamiento de última hora de la familia, cristalizaron en ese momento en algo duro e inamovible dentro de mi pecho. Las preguntas se agolpaban en mi mente. ¿Por qué ahora? ¿Qué había hecho para merecer este rechazo final? Fue idea de Caterine o de mi madre. ¿Se había vuelto la pretensión de obligación familiar demasiado pesada para que la mantuvieran? Pensé en los días de Acción de Gracias anteriores, en cómo siempre había llevado vinos caros que nunca apreciaron. En cómo había ayudado con los platos mientras Caterine charlaba con nuestros padres en la sala de estar. En cómo había escuchado interminables historias sobre gente que apenas conocía mientras nadie preguntaba por mi vida. Cada año me había dicho a mí misma que la familia valía el costo emocional, que mantener las conexiones importaba más que mi propia comodidad. El rechazo dolió más viniendo de mi madre. Los padres en nuestra cultura a menudo se salen con la suya con la distancia emocional, pero se supone que las madres son diferentes. Ella me había llevado en su vientre, me había traído a este mundo y, sin embargo, podía descartarme con un mensaje de texto de 5 palabras. La crueldad casual de ello me dejó sin aliento. Después de estar sentada inmóvil durante casi 1 hora, finalmente volví a coger mi teléfono y llamé a la única persona que sabía todo sobre mi vida, incluyendo mi situación financiera y mi finca secreta. Sophie, ¿tienes tiempo para hablar? Mi voz sonaba extraña a mis propios oídos, demasiado controlada, demasiado tranquila. Sophie había sido mi compañera de cuarto en la universidad y seguía siendo mi amiga más cercana. A diferencia de la mayoría de las personas que se distancian después de la graduación, nuestro vínculo se había fortalecido con los años. Ella era la hermana que desearía que Caterine hubiera sido. Jodie, ¿qué pasa? Suenas extraña. Sophie me conocía lo suficientemente bien como para detectar los cambios sutiles en mi tono. Le conté sobre el texto, leyéndolo textualmente, y luego esperé durante su silencio conmocionado. Esos absolutos. Ni siquiera encuentro las palabras, respondió finalmente Sophie, con la ira evidente en su voz. Después de todo lo que has hecho por ellos, después de lo mucho que intentas cada año que esas relaciones funcionen. Lo sé, dije en voz baja. Creo que he terminado de intentarlo. Bien. Deberías haber terminado hace años. Sophie nunca había ocultado su desaprobación por cómo mi familia me trataba. Entonces, ¿qué vas a hacer para el Día de Acción de Gracias ahora? Podrías venir con nosotros. Sabes, a Brad y a los niños les encantaría tenerte. Aprecié su inclusión inmediata, pero una idea ya se estaba formando en mi mente. En realidad, estaba pensando en organizar yo misma el Día de Acción de Gracias, aquí en la finca. ¿De verdad? Es una gran idea, pero ¿a quién invitarías? Quiero decir, aparte de nosotros, obviamente. La pregunta era válida. Durante años, había compartimentado mi vida de manera tan efectiva que pocas personas sabían de mi riqueza o mi propiedad. La mayoría de mis amigos del mundo de la tecnología creían que me había retirado a una vida modesta en Vermont. Los colegas de mis días de startup se habían dispersado por todo el país. Había mantenido un perfil bajo intencionadamente, tanto en línea como en persona. A todos, dije, la idea expandiéndose en mi mente. A todos, excepto a mi familia inmediata. Primos lejanos que no hemos visto en años. Amigos de la universidad, vecinos de aquí en Vermont, antiguos colegas. Vaya, Sophie sonaba impresionada. No estás describiendo una reunión pequeña. La finca ciertamente puede manejarlo, pero es mucho que organizar en 2 semanas. Tenía razón. Lo que había comenzado como una simple idea de desafío se estaba convirtiendo rápidamente en algo más complejo. Pero por primera vez desde que recibí el mensaje de mi madre, me sentí energizada en lugar de derrotada. Puedo hacerlo, dije con creciente confianza. Tengo el espacio. Tengo los recursos. ¿Por qué no?
De todos modos, ya es hora de que la gente conozca a la verdadera yo. Estoy cansada de ocultar mi éxito para no herir los sentimientos de otras personas. Esa es mi chica, dijo Sophie, y pude oír la sonrisa en su voz. La misteriosa empresaria tecnológica finalmente revela su guarida secreta. Es como el argumento de una película. Nos reímos, y el nudo apretado en mi pecho comenzó a aflojarse. Lo que había comenzado como una exclusión dolorosa se estaba transformando en una oportunidad para la honestidad y nuevas conexiones. Durante la siguiente hora, Sophie y yo hicimos una lluvia de ideas para la lista de invitados. Empezamos con su familia, por supuesto, y luego añadimos a nuestros amigos en común de la universidad. Mencioné a varios primos de ambos lados de mi familia que siempre habían sido amables conmigo, pero que se habían distanciado con los años, en parte porque mis padres rara vez organizaban reuniones familiares extensas. ¿Qué hay del hermano de tu padre, el tío James? No dijiste que siempre te enviaba tarjetas de cumpleaños, incluso cuando tus padres lo olvidaban, sugirió Sophie. Sí. Y sus hijos también. Creo que ahora están todos en Boston. Y la tía Lillian, del lado de mi madre. Solía defenderme cuando mamá criticaba mi peso de adolescente. La lista se hizo más larga. Antiguos colegas que habían sido más que simples compañeros de trabajo. Mis vecinos en Vermont que me habían recibido cálidamente, pero que nunca habían visto la extensión completa de mi propiedad. Incluso mi antiguo entrenador de voleibol, que me había apoyado más que mis padres. Al final de nuestra llamada, la lista incluía a casi 50 personas. Un número abrumador para una reunión de último minuto, pero también emocionante. Por una vez, estaría rodeada de personas que me veían por quién era, no como una adición inconveniente al centro de atención de Catherine. Solo una cosa, dijo Sophie antes de que colgáramos. ¿Estás lista para que todos sepan de tu éxito, tu dinero, todo? Porque una vez que hagas esto, no hay vuelta atrás a ser la Jodie modesta y discreta. Su pregunta me hizo dudar. Durante años, había protegido mi privacidad, ferozmente preocupada de que la riqueza cambiara la forma en que la gente me veía. Pero me di cuenta de que ese miedo también me había mantenido aislada, impidiéndome conectar plenamente con personas que podrían preocuparse genuinamente por mí, independientemente de mi situación financiera. Estoy lista, dije con firmeza. Es hora de dejar de esconderme. Si mi propia familia no puede apreciarme por quien soy, quizás es hora de descubrir quién lo hará. Después de terminar la llamada, me recosté en mi silla, observando cómo la niebla matutina se levantaba del valle. Una sensación de liberación me invadió. El dolor del mensaje de mi madre permanecía, pero junto a él crecía algo nuevo, anticipación. Por primera vez en mi vida adulta, celebraría una festividad completamente en mis propios términos, rodeada de personas de mi elección en el hogar que había creado para mí. Cogí mi teléfono de nuevo y comencé a redactar una invitación por correo electrónico. Día de Acción de Gracias en la finca Maple Hill, escribí, dándole a mi hogar su nombre propio por primera vez. Sería un honor que me acompañaran en una celebración de gratitud y nuevos comienzos. Las 2 semanas siguientes pasaron en un torbellino de preparativos. Después de enviar mis invitaciones, las respuestas llegaron casi de inmediato. La mayoría expresó sorpresa al enterarse de mi finca, pero esa sorpresa fue rápidamente eclipsada por el entusiasmo por la reunión. Para mi deleite, la gran mayoría de los invitados aceptaron, muchos reorganizando planes previos para asistir a lo que en los correos electrónicos se denominaba la gran revelación del Día de Acción de Gracias de la misteriosa Jodie. Mi lista de invitados había evolucionado desde la sesión inicial de lluvia de ideas con Sophie. Por parte de la familia, había invitado al hermano de mi padre, el tío James, y a su esposa, la tía Patricia, junto con sus 3 hijos adultos y sus familias. Del lado de mi madre, la tía Lillian y el tío Robert confirmaron que conducirían desde Connecticut con sus 2 hijos en edad universitaria. Varios primos segundos o terceros, personas de las que guardaba gratos recuerdos de reuniones infantiles antes de que mis padres se retiraran de los eventos familiares extendidos, también aceptaron. De mi vida profesional, invité a antiguos colegas de mis días de startup. Personas que habían trabajado a mi lado durante esos agotadores primeros años, pero que nunca habían conocido el alcance total del éxito de nuestra empresa. Mis antiguos socios comerciales, Ethan y Denise, que habían iniciado nuevas empresas después de nuestra adquisición, reorganizaron inmediatamente sus horarios para asistir. Mi comunidad de Vermont también estuvo bien representada.
la pareja de jubilados de al lado que me trajo mermelada casera cuando me mudé por primera vez, el dueño de la librería local que siempre me guardaba nuevas publicaciones de tecnología, la familia que regentaba el mercado de agricultores donde compraba mis productos cada fin de semana. Eran personas que me conocían como la mujer amable y algo reservada de la gran casa vieja en la colina, pero nunca habían sido invitadas a entrar. Contraté a una empresa local de planificación de eventos para ayudar a coordinar la logística. Transformamos la finca en un paraíso de acción de gracias. La enorme sala de estar, con sus techos de 6 metros y una pared de ventanas con vistas a las montañas, se convirtió en nuestro principal espacio de reunión. Organizamos múltiples áreas de asientos con sofás y sillas cómodas, cada una orientada para maximizar la conversación y las vistas. El comedor formal solo podía acomodar a 24 invitados en su mesa, así que decidimos un arreglo de comedor más fluido. Los planificadores sugirieron instalar mesas adicionales en el granero convertido, que estaba conectado a la casa principal por un pasillo acristalado. Con sus vigas a la vista y su encanto rústico decorado con guirnaldas de otoño y luces parpadeantes, se convirtió en un espacio mágico. Para las áreas exteriores, instalamos carpas con calefacción en el patio de piedra. Dentro de cada carpa había cómodos arreglos de asientos alrededor de fogatas, creando espacios acogedores para que los invitados disfrutaran de las espectaculares vistas mientras se mantenían calientes en el frío de finales de noviembre. Calentadores exteriores bordeaban los caminos entre los edificios, asegurando transiciones cómodas, incluso si el clima de Vermont se volvía severo. El alojamiento presentó otro desafío. Con invitados viniendo de todo el país, muchos necesitaban lugares para quedarse. La finca tenía 6 dormitorios en la casa principal y 3 en la casa de huéspedes, que ofrecía a las familias con niños. Para los demás, reservé bloques de habitaciones en las 2 posadas del pueblo y organicé un servicio de transporte desde y hacia la finca. No se pasó por alto ningún detalle, desde cestas de bienvenida en cada habitación hasta itinerarios personalizados para el fin de semana. La planificación del menú fue quizás la parte más agradable de los preparativos. Contraté a Eleanor, una reconocida chef local que había dejado una exitosa carrera en restaurantes de Nueva York para abrir un pequeño establecimiento de la granja a la mesa en nuestro pueblo. Estaba entusiasmada con el desafío de crear un festín de acción de gracias memorable que honrara la tradición y ofreciera algo especial. Estoy pensando en múltiples pavos, cada uno preparado de manera diferente, sugirió Eleanor durante nuestra sesión de planificación en mi cocina. Uno asado tradicional, uno ahumado quizás, uno con un perfil de especias internacional. De esa manera, hay algo familiar, pero también algo nuevo por descubrir. Me encantó la idea y le di total libertad creativa con el menú. Decidimos poner abundantes estaciones de buffet en lugar de una cena formal sentada, permitiendo a los invitados mezclarse libremente y probar de todo a su antojo. Además de las variaciones de pavot, Eleanor planeó una variedad de guarniciones que incorporaban ingredientes locales de Vermont, vegetales de raíz glaseados con arce, relleno de pan de maíz con champiñones silvestres, cazuela de judías verdes elevada con crema de champiñones artesanal hecha desde cero. De mi bodega, seleccioné botellas que había estado coleccionando durante años, esperando una ocasión especial para compartirlas, tintos de época que maridaban perfectamente con el pavot, blancos crujientes para quienes los preferían, y varias botellas de bourbon y whisky escocés raros para las copas de después de la cena. También conseguí sidra local, tanto con alcohol como sin él, de un huerto cercano. Para el postre, encargué pasteles de una panadería en Burlington que había ganado premios nacionales, los tradicionales de calabaza y manzana, por supuesto, pero también de nuez pecana con bourbon, de seda de chocolate y de arándano con jengibre. El dueño de la panadería estaba tan intrigado por mi pedido que decidió entregarlos personalmente en la mañana de Acción de Gracias. A medida que se acercaba el día, me encontré experimentando emociones contradictorias, emoción por dar la bienvenida a la gente a mi hogar, ansiedad por revelar finalmente el alcance total de mi éxito y una tristeza persistente por el rechazo de mi familia. Cada vez que mis pensamientos se desviaban hacia el mensaje de mi madre, redirigía mi energía a asegurarme de que este día de Acción de Gracias fuera todo lo que siempre había querido que fueran las reuniones familiares, cálidas, inclusivas y alegres. La noche antes de Acción de Gracias, recorrí la finca, haciendo una última revisión de todos los preparativos. La casa olía a canela y pino por la decoración. Cada habitación brillaba con una iluminación suave. Tarjetas de bienvenida estaban sobre las almohadas en cada habitación de invitados. Las chimeneas estaban preparadas, listas para ser encendidas en las 7 chimeneas de la propiedad.
de pie en el centro del gran salón, mirando la enorme mesa de comedor puesta con mi mejor porcelana y cristal, sentí un orgullo que nunca antes me había permitido. Este era mi hogar, creado con mi éxito, listo para llenarse de personas que apreciarían ambas cosas. Por primera vez desde que recibí el despectivo mensaje de mi madre, me sentí genuinamente agradecida. «Esto va a ser increíble», dijo Sophie, viniendo a pararse a mi lado. Ella y su familia habían llegado esa tarde para ayudar con los preparativos de último minuto. «Estoy muy orgullosa de ti, Jodie. No solo por todo esto», hizo un gesto alrededor de la habitación, sino por permitirte finalmente ser vista. Abracé a mi amiga, agradecida más allá de las palabras por su constante presencia en mi vida. «Gracias por empujarme a hacer esto. Es aterrador y emocionante a la vez». «Solo espera a que todos lleguen mañana», dijo con una sonrisa. «Se van a quedar boquiabiertos cuando vean todo esto. Y espera a que escuchen la historia completa de la genio de la tecnología Jodie, que ha estado escondiendo su luz bajo un celemín todos estos años». Me reí, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en semanas. Esperemos que no todos quieran solo consejos de inversión. Pasamos el resto de la noche junto al fuego, compartiendo una botella de vino y finalizando los últimos detalles. Mañana traería una casa llena de invitados y el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. Pasara lo que pasara con mi familia en el futuro, sabía que este día de Acción de Gracias marcaría para siempre el momento en que dejé de esperar su aprobación y comencé a vivir auténticamente. Mientras me dormía esa noche en mi hermosa casa, sentí algo que no había experimentado en relación con una festividad en años, genuina anticipación y alegría. La mañana de Acción de Gracias amaneció clara y fría, con el tipo de cielo azul cristalino que hace famoso a Vermont. Una ligera capa de nieve había caído durante la noche, lo suficiente para escarchar el paisaje sin impedir el viaje. Desde la ventana de mi habitación, la vista de las montañas nevadas contra el cielo azul era tan perfecta que casi parecía artificial, como una imagen de postal. Los primeros invitados comenzaron a llegar a las 11 de la mañana. Me paré en el gran vestíbulo de entrada, nerviosa pero emocionada, mientras los coches subían por el largo camino de entrada. Sophie y su esposo Brad se colocaron a mi lado, ofreciéndome apoyo moral mientras me preparaba para dar la bienvenida a la gente a mi verdadera vida por primera vez. El tío James y la tía Patricia fueron de los primeros en llegar, sus rostros registrando conmoción mientras asimilaban la escala de la finca. «¡Santo cielo, Jodie!», exclamó el tío James al entrar en el vestíbulo, mirando hacia el candelabro y la imponente escalera. «Cuando dijiste, finca, me imaginé una bonita casa de campo, ¿no, Downton Abbey, en Vermont?». Me reí, abrazándolo cálidamente. «No es tan grandiosa, tío James, pero sí, he estado guardando algunos secretos». «¿Algunos?», la tía Patricia levantó una ceja, entregando su abrigo al asistente que había contratado. «Tu madre siempre dice que tienes algún tipo de trabajo con computadoras». «Esto es un poco más que algún tipo de trabajo con computadoras, querida». «Esa es una conversación para más tarde», dije con una sonrisa. «Por ahora, por favor, siéntanse como en casa. Hay café y pasteles en el gran salón, y el bar ya está abierto para aquellos que quieran algo más fuerte». A medida que llegaban más invitados, observaba sus reacciones con creciente diversión. Mis antiguos colegas de la startup casi se caen de espaldas cuando vieron la propiedad, conectando los puntos entre la adquisición de nuestra empresa y mi estilo de vida actual. «Genio astuta», dijo Ethan, dándome un abrazo de oso. «Todas esas veces que nos reunimos para tomar un café en la ciudad, y nunca mencionaste que vivías así. Pensábamos que solo estabas siendo modesta con el pago». Denise, siempre más perceptiva, me llevó a un lado después de recorrer la planta principal. «Esto explica por qué nunca quisiste eventos de la empresa en tu casa. Pero, ¿por qué mantenerlo en secreto para nosotros? Pasamos juntos por las trincheras». Le expliqué mis razones para la privacidad, cómo temía que la riqueza cambiara las relaciones y cómo había querido protegerme de convertirme simplemente en un recurso para otros. Denise asintió comprensivamente. «Lo entiendo. Después de nuestra adquisición, de repente tenía primos de los que nunca había oído hablar pidiéndome capital inicial. Pero Jodie, también somos familia a nuestra manera. La familia que eliges». Sus palabras me conmovieron profundamente. Quizás, al protegerme de la decepción, también me había cerrado a conexiones genuinas.
A la 1 de la tarde, la finca bullía con casi 50 invitados, explorando los terrenos, admirando las vistas y exclamando sobre los detalles bien pensados en toda la propiedad. El ambiente era festivo y cálido, exactamente lo que había esperado. A las 2, reuní a todos en el gran salón para un discurso de bienvenida. De pie frente a la enorme chimenea de piedra con un fuego crepitante detrás de mí, miré los rostros reunidos, una mezcla de familiares, amigos, colegas y vecinos, todos unidos por su conexión conmigo. Gracias a todos por venir hoy, especialmente con tan poca antelación, comencé. Muchos de ustedes están sorprendidos por lo que encontraron aquí, y les debo una explicación. Durante años, he mantenido mi éxito en privado, compartimentando mi vida de maneras que pensé que me protegerían. La empresa de tecnología que cofundé con Ethan y Denise, asentí hacia ellos, fue adquirida por una suma que cambió todas nuestras vidas. Pero mientras ellos siguieron con nuevas empresas y éxito público, yo me retiré a la privacidad. Hice una pausa, reuniendo mis pensamientos. Compré esta propiedad hace 4 años y he puesto mi corazón en restaurarla. Pero hasta hoy, muy pocas personas la han visto. He vivido una vida dividida, presentando diferentes versiones de mí misma a diferentes personas, sin permitir que nadie, excepto Sophie, sonreía a mi amiga, viera el cuadro completo. La sala estaba en silencio, todos escuchando atentamente. Recientemente, experimenté una dolorosa exclusión del Día de Acción de Gracias de mi familia inmediata. Dolió profundamente, pero también catalizó algo importante. Me di cuenta de que estaba cansada de esconderme, cansada de disminuirme para hacer que otros se sintieran cómodos. Así que decidí organizar mi propio Día de Acción de Gracias, reuniendo a las personas que han significado algo para mí a lo largo de mi vida, incluso si hemos perdido el contacto con los años. Levanté mi copa. Hoy se trata de gratitud, sí, pero también de nuevos comienzos. Gracias por ser parte de este nuevo capítulo en el que finalmente me permito ser vista en mi totalidad. Ahora, por favor, disfruten de la comida, las bebidas, la compañía, y considérense familia en este hogar en cualquier momento. La respuesta fue abrumadora. Aplausos, copas levantadas y muchos ojos húmedos. Varios invitados se acercaron después para expresar su aprecio por mi honestidad y para compartir sus propias historias de complicaciones familiares en torno a las festividades. La chef Eleanor y su equipo sirvieron el festín de Acción de Gracias a las 3. Y como estaba planeado, 3 pavos diferentes fueron los centros de mesa del buffet, cada uno preparado a la perfección. Los invitados se movían entre el comedor principal y el granero, llenando platos con la increíble variedad y encontrando asientos en diversas áreas de conversación por toda la propiedad. La comida fue todo lo que había esperado y más. La comida era excepcional, recibiendo sinceros cumplidos de todos. El vino fluyó libremente, seleccionado perfectamente para complementar cada plato. Pero más que el éxito culinario, fue la atmósfera lo que hizo que el día fuera especial. Las risas resonaban por las habitaciones. Las conversaciones fluían fácilmente entre personas que acababan de conocerse. Los niños jugaban en áreas designadas, sus voces emocionadas añadiendo a la alegre cacofonía. Me moví entre mis invitados, haciendo presentaciones, rellenando copas, asegurándome de que todos se sintieran bienvenidos. Por primera vez en mi vida adulta, estaba organizando una reunión festiva en la que me sentía completamente cómoda, completamente yo misma. Después de la comida principal, mientras el anochecer caía sobre las montañas, los invitados se repartían entre las estaciones de postres y las fogatas al aire libre. La propiedad brillaba con calidez contra el cielo que se oscurecía, con luces parpadeando en los árboles y caminos iluminados por faroles. Fue Sophie quien sugirió la foto de grupo. Todos, reúnanse junto a la chimenea principal, gritó. Necesitamos documentar este Día de Acción de Gracias inaugural en la finca Maple Hill. Los invitados se reunieron, copas en mano, sonriendo ampliamente. Yo estaba en el centro, rodeada de más calidez y afecto genuinos de los que había sentido en años de festividades familiares. El esposo de Sophie, Brad, un fotógrafo aficionado, instaló su cámara profesional en un trípode. Todos digan, gracias, Jodie, gritó, y la frase resonó por la habitación seguida de risas mientras la cámara hacía clic varias veces. Estas van directamente a Instagram, declaró Sophie, revisando las fotos en la cámara de Brad. Con tu permiso, por supuesto, añadió, mirándome. Dudé solo brevemente.
Adelante, etiqueta todo lo que quieras. No más escondites. En cuestión de minutos, comenzaron a aparecer fotos en varias plataformas de redes sociales. Los invitados se etiquetaron en Finca Maple Hill, Vermont y añadieron hashtags como el mejor acción de gracias y mansión escondida. Mis antiguos colegas del mundo tecnológico, con sus considerables seguidores en redes sociales, publicaron descripciones efusivas de la historia de éxito tecnológico secreto y el retiro de acción de gracias más espectacular. A medida que avanzaba la noche, la reunión evolucionó hacia conversaciones más pequeñas e íntimas. En la biblioteca, el tío James y yo nos pusimos al día sobre años de noticias familiares. Su perspectiva sobre la dinámica familiar me proporcionó ideas que nunca había considerado. Junto a la fogata en la terraza me reconecté con primos que no había visto desde la infancia, aprendiendo sobre sus vidas y compartiendo versiones edulcoradas de mis propias experiencias con nuestros parientes en común. Uno de los momentos más conmovedores llegó cuando mi vecina Marta, la anciana que me había traído mermelada cuando me mudé por primera vez, tomó mis manos entre las suyas. Siempre supe que había algo especial en ti, querida, dijo. No por todo esto, hizo un gesto hacia la finca, sino por cómo escuchas, cómo recuerdas detalles sobre las personas que no se pueden comprar con ninguna cantidad de dinero. A medianoche, las festividades estaban llegando a su fin. Algunos invitados se retiraron a sus habitaciones en la propiedad. Otros tomaron los transportes de regreso a las posadas del pueblo. Un pequeño grupo permaneció en el gran salón, reunido alrededor del fuego, compartiendo historias y saboreando los últimos momentos del día. Mientras miraba los restos del festín, las botellas de vino vacías, los platos de postre llenos de migas, sentí una profunda sensación de satisfacción. Esta había sido una verdadera celebración, no la reunión tensa y llena de obligaciones que había soportado en años anteriores. Estas personas habían venido porque querían estar conmigo, no porque la convención lo exigiera. Antes de dormirme esa noche, revisé mi teléfono por última vez. Las publicaciones en redes sociales sobre mi día de acción de gracias estaban generando una atención significativa, con cientos de me gusta y comentarios. Amigos de amigos expresando asombro. Colegas de la industria tecnológica conectando los puntos sobre mi desaparición post-adquisición. Era extraño ver mi vida privada volverse repentinamente pública, pero también liberador. Lo que no vi, aunque pronto lo descubriría, fueron las notificaciones que estas publicaciones estaban generando en los teléfonos de los miembros de mi familia inmediata. La familia que había decidido que no valía la pena incluirme en sus propios planes de acción de gracias estaba a punto de descubrir exactamente de qué me habían excluido. El día después de Acción de Gracias, me desperté tarde, disfrutando del lujo de una mañana tranquila después de la emoción del día anterior. Muchos de mis invitados que pasaron la noche se quedarían durante el fin de semana, pero la mayoría todavía dormían, dándome un raro momento de soledad en mi ajetreada casa. Con un café en la mano, revisé mi teléfono, sonriendo ante el continuo flujo de actividad en las redes sociales. Las fotos de Acción de Gracias habían cobrado vida propia durante la noche. Lo que comenzó como simples publicaciones compartidas entre mis invitados se había expandido a medida que sus redes respondían con asombro y curiosidad. Varias publicaciones de mis colegas de la industria tecnológica se habían vuelto virales dentro de ciertos círculos, particularmente las fotos del antes y el después de la renovación de la finca que Denise había compartido. Un desarrollo inesperado fue el interés de las publicaciones locales de Vermont. Un bloguero de estilo de vida que seguía a uno de mis vecinos se había puesto en contacto solicitando una entrevista sobre la finca oculta de la misteriosa empresaria tecnológica. Dejé la solicitud a un lado, aún no estaba lista para ese nivel de exposición pública. Todavía me estaba adaptando a esta nueva visibilidad cuando sonó mi teléfono. La pantalla mostraba un nombre que no esperaba ver, Thomas, el primo de mi madre que vivía en Boston. Había sido invitado pero había declinado debido a compromisos previos. «Jodie, acabo de ver las fotos de tu acción de gracias», exclamó sin preámbulos. Lillian me envió el enlace. ¿Es realmente tu casa? Es absolutamente impresionante. Buenos días a ti también, Thomas, me reí. Sí, esa es mi casa. La tengo desde hace unos 4 años. 4 años, y es la primera vez que me entero. Espera a que se lo cuente a Dorothy. Siempre dijo que eras la inteligente de la familia. Parece que tenía razón. Charlamos unos minutos sobre la finca y la reunión. Justo cuando estábamos a punto de colgar, mencionó casualmente,
Por cierto, me encontré con tu madre en el supermercado anoche. Estaba comprando algunas sobras para la cena. Dijo que tuvieron un día de acción de gracias tranquilo solo con Catherine. No te mencionó en absoluto. ¿Sabe ella de todo esto? Se me encogió el estómago. No, no lo sabe. No estamos en contacto cercano estos días. Thomas, sintiendo la tensión, cambió rápidamente de tema. Pero la mención de mi madre había roto la pacífica burbuja de mi mañana. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana, preguntándome cuánto tiempo tardarían las noticias de mi día de acción de gracias en llegar a mi familia inmediata. No tuve que preguntármelo por mucho tiempo. Justo antes del mediodía, mi teléfono se iluminó con un mensaje de mi madre. ¿Qué es esta casa de la que estoy oyendo hablar? La tía Lillian acaba de llamar preguntando si disfrutamos de tu fiesta de acción de gracias. ¿Qué estás haciendo, Jodie? Dejé el teléfono sin responder. Una parte de mí había estado anticipando este momento, pero no estaba preparada para las complejas emociones que desencadenó. Vindicación, sí, pero también un renovado sentimiento de dolor. La primera reacción de mi madre no fue preocupación por qué no me había unido a su acción de gracias, sino exigencias de información sobre mi propiedad. Mientras todavía procesaba esto, llegó otro mensaje. De Catherine, mamá está como loca. James Jr. le enseñó fotos de tu supuesta mansión. ¿Qué está pasando? ¿Desde cuándo tienes dinero? De nuevo, elegí no responder de inmediato. Eran conversaciones que merecían más que respuestas apresuradas por mensaje de texto. Además, tenía invitados que atender. Los hijos de Sophie y Brad estaban organizando un partido de fútbol americano en el césped delantero, y varios otros invitados se estaban reuniendo para un recorrido a pie por la propiedad que había prometido guiar. A lo largo del día, mi teléfono siguió vibrando con notificaciones. Más mensajes de mi madre, cada vez más exigentes. Un mensaje de voz de mi padre, su tono confundido en lugar de acusador, pidiéndome que llamara cuando tuviera un momento. Varios mensajes de Catherine, alternando entre curiosidad, incredulidad y lo que sonaba a celos. Por la noche, las llamadas se habían vuelto implacables. Mi madre intentó llamar cada media hora, dejando mensajes de voz progresivamente más agitados. Jodie, contesta este teléfono ahora mismo. Nos debes una explicación. ¿De dónde salió este dinero? ¿Por qué nos has estado mintiendo todos estos años? El enfoque de Catherine cambió de cuestionar a intentar la reconciliación. Hola, hermana, mira, sea lo que sea que esté pasando, deberíamos hablar. No sabía que te sentías excluida de acción de gracias. Mamá solo pensó que, como siempre estás tan ocupada, podrías apreciar un descanso este año. Llámame, vale. La revisión de la historia era impresionante en su audacia. Un descanso de la familia que consistentemente me había hecho sentir no bienvenida. Esa manipulación podría haber funcionado en el pasado, pero ya había superado eso. Sophie notó mi distracción durante la cena y me llevó a un lado después. ¿Familia?, preguntó simplemente. Asentí, mostrándole el flujo de mensajes. Vaya, realmente están tergiversando las cosas. Catherine de repente está preocupada por tus sentimientos. Eso es nuevo. Lo sé. Es casi impresionante lo rápido que han reescrito la narrativa. Según ellos, me estaban haciendo un favor al excluirme. Sophie me apretó el brazo. ¿Vas a devolverles la llamada? Consideré la pregunta cuidadosamente. No esta noche. Quizás tampoco mañana. Por una vez, quiero disfrutar de un fin de semana festivo sin drama familiar. Pueden esperar. Bien por ti, aprobó Sophie. Te han hecho esperar toda tu vida. Unos días no los matarán. El fin de semana continuó con varias actividades para mis invitados. Un chef local dio una clase de cocina en mi cocina. Organizamos una cata de vinos en la bodega. Algunos invitados fueron a esquiar a una estación cercana mientras que otros prefirieron relajarse junto a las chimeneas con libros de mi biblioteca. Durante todo este tiempo, mi teléfono continuó acumulando mensajes de mi familia, que reconocí con breves mensajes de texto prometiendo llamar después de que mis invitados se fueran. Para el domingo por la noche, cuando los últimos invitados se preparaban para irse,
el tenor de los mensajes de mi familia había cambiado. El tono de mi madre pasó de exigente a suplicante. Jodie, por favor, llama. Estamos preocupados por ti. Esto no es propio de ti, ignorar a tu familia. Los mensajes de Catherine se volvieron explícitamente apologéticos. Siento lo de acción de gracias. Fue mi culpa. Estaba lidiando con el estrés de la boda y quería la atención exclusiva de mamá. No pensé que te importaría, ya que nunca parecías disfrutar de nuestras reuniones familiares. Por favor, devuelve la llamada. La admisión fue lo más cercano a la honestidad que había escuchado de mi hermana en años. Al menos reconoció haber solicitado mi exclusión, aunque todavía lo enmarcó como algo hecho para mi beneficio en lugar del suyo. Mientras me despedía de mis últimos invitados el lunes por la mañana, sentí una extraña sensación de calma. El fin de semana había sido transformador de maneras que no había anticipado. Estar rodeada de personas que me apreciaban por quien era, que expresaban un interés genuino en mi vida y mis logros, había reforzado lo que sospechaba desde hacía tiempo: el problema no era yo. Nunca lo había sido. Con la casa tranquila de nuevo, me senté en mi estudio y contemplé mis siguientes pasos. El camino fácil sería seguir ignorando a mi familia, cortarlos como ellos me habían cortado a mí. Pero eso no se sentía bien. A pesar de todo, eran personas con las que había pasado toda una vida tratando de conectar. Merecían al menos la cortesía de una explicación, incluso si no llevaba a ninguna parte. Cogí mi teléfono y le envié un mensaje a mi madre. Llamaré mañana al mediodía. Por favor, que Catherine también esté allí. Necesitamos hablar, todos nosotros. Su respuesta fue inmediata. Gracias a Dios. Hemos estado muy preocupados. Esperaremos tu llamada. Dejando el teléfono, caminé hacia las ventanas que daban a las montañas ahora cubiertas de nieve. El paisaje era tranquilo, cubierto de blanco. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la superficie prístina. Había encontrado la paz aquí, en este hogar que creé para mí. Pasara lo que pasara con mi familia ahora, siempre tendría este santuario. El pensamiento me hizo sonreír. Por primera vez en mi vida, me acercaba a una confrontación familiar desde una posición de fuerza, no de inseguridad. Ya no era la hija no deseada, buscando desesperadamente aprobación. Era Jodie, empresaria exitosa, anfitriona amable, dueña de la finca Maple Hill, y era hora de que mi familia conociera a la verdadera yo. El martes al mediodía, me acomodé en el sillón de cuero de mi estudio, con el portátil abierto sobre el escritorio frente a mí. Había decidido que una videollamada sería más efectiva que una conversación telefónica. Quería ver sus caras y quería que ellos me vieran a mí, en mi casa, rodeada de la evidencia de la vida que había construido sin su conocimiento ni apoyo. Envié el enlace de la videollamada al correo electrónico de mi madre 5 minutos antes de la hora programada. Exactamente al mediodía, la llamada se conectó, revelando a mi madre y a Catherine sentadas juntas en el familiar sofá floral del salón de mis padres. Mi padre rondaba torpemente en el fondo, medio dentro y medio fuera del encuadre. Jodie, ¿puedes oírnos? Mi madre se ajustó las gafas, mirando la pantalla. Parecía mayor de lo que recordaba de nuestra última visita, las líneas alrededor de su boca más pronunciadas, su cabello más canoso. Los oigo perfectamente, respondí, manteniendo mi voz neutral. Hola, madre. Catherine, papá. Hubo un momento de silencio incómodo mientras asimilaban la imagen en su pantalla, yo, serena y profesional con un suéter de cachemira, enmarcada por las estanterías empotradas de mi estudio, con un fuego crepitando en la chimenea de piedra detrás de mí. ¿Es ahí donde vives ahora?, preguntó Catherine, su tono una mezcla de curiosidad y algo más. ¿Envidia, quizás? Sí, esta es mi casa, la finca Maple Hill en Vermont. La tengo desde hace 4 años. El rostro de mi madre se tensó. ¿4 años? Has tenido esta mansión durante 4 años y nunca nos lo dijiste. ¿Cómo pudiste mantener algo así en secreto, Jodie? ¿Qué más no nos has contado? Había anticipado esta apertura, el posicionamiento inmediato de mí como la culpable. Era una dinámica familiar, una a la que me había sometido innumerables veces, pero no hoy. Antes de hablar de lo que no les he contado, hablemos de lo que no me dijeron a mí, dije con calma.
Como el hecho de que no era bienvenida en Acción de Gracias este año. Este año, solo tu hermana. Esas fueron tus palabras exactas, madre. Sin explicación, sin disculpa, solo exclusión. Mi madre se estremeció visiblemente. Eso no es justo. Pensamos que estarías ocupada con el trabajo, como siempre. Catherine necesitaba pasar tiempo a solas con nosotros para discutir los planes de la boda, y nunca pareces disfrutar de las reuniones familiares de todos modos. Si ese era el caso, ¿por qué no decírmelo simplemente? ¿Por qué no preguntar si me importaría saltarme este año o sugerir un momento alternativo para reunirnos? En cambio, enviaste un mensaje de texto de 5 palabras descartándome de una festividad familiar. Catherine se movió incómoda. Fue idea mía, admitió, sin mirarme a los ojos. Estaba estresada por la boda y necesitaba la atención total de mamá. Siempre pareces tan autosuficiente. No pensé que te importaría tanto. Y ninguno de los dos pensó en preguntarme cómo me sentía al respecto, señalé. Hicieron suposiciones sobre lo que yo querría, lo que me importaría, tal como lo han hecho toda mi vida. Mi padre finalmente entró completamente en el encuadre, sentándose junto a mi madre. Jodie, ¿de qué se trata todo esto? Esta casa, el dinero, ¿de dónde salió? ¿Estás en algún tipo de problema? La pregunta fue tan inesperada que casi me reí. ¿Problemas? No, papá. Todo lo contrario. ¿Recuerdas esa pequeña empresa de computadoras que empecé con Ethan y Denise después de la universidad? La que me dijiste que era un desperdicio de mi educación. Fue adquirida por Nexus Technologies hace 4 años por $27 millones. La conmoción en sus rostros habría sido cómica en otras circunstancias. La boca de mi madre literalmente se abrió. Los ojos de Catherine se agrandaron a un grado casi imposible. Mi padre simplemente miraba, parpadeando rápidamente, como si intentara procesar información que no computaba. $27 millones, finalmente logró decir. Pero, ¿por qué no nos lo dijiste? Somos tu familia. ¿Lo son? Pregunté en voz baja. ¿De qué manera han actuado como familia para mí? Cuando han mostrado interés en mi vida, mi trabajo, mis logros. Cuando me han hecho sentir como un miembro valioso de esta familia en lugar de una obligación o un pensamiento de última hora. Eso no es justo, protestó mi madre, pero su voz carecía de convicción. Siempre te hemos querido. Quizás a su manera, concedí. Pero el amor debe demostrarse, no solo afirmarse. Durante años, he intentado mantener una relación con todos ustedes. He asistido a las festividades, escuchado sus historias, celebrado sus logros, y a cambio, he recibido críticas, desdén, y en última instancia, exclusión. Catherine estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas que corrían por su maquillaje. No sabía que te sentías así. Siempre parecías tan controlada, como si no nos necesitaras. Todo el mundo necesita una familia, Catherine. Simplemente aprendí desde temprano a no esperar mucho de la nuestra. Así que construí mi propia vida, encontré mi propio éxito, creé mi propio santuario, y lo mantuve en privado porque quería saber si alguna vez podrían quererme por mí misma, no por lo que podría proporcionar. La expresión de mi madre se endureció. Así que esto era una especie de prueba. Nos engañaste deliberadamente durante años para ver si pasábamos tu pequeña evaluación. No, madre, no era una prueba. Era autopreservación. Y después de recibir tu mensaje sobre Acción de Gracias, me alegro de haber mantenido mi éxito en privado, porque ahora sé exactamente dónde estoy con esta familia y puedo seguir adelante sin ilusiones. Mi padre, siempre el miembro más práctico de la familia, parecía estar procesando las implicaciones financieras. Pero Jodie, esto lo cambia todo. Con ese tipo de dinero, podrías ayudar a Catherine con su boda, ayudarnos a nosotros con la jubilación. Todavía estamos pagando la segunda hipoteca que sacamos para la matrícula de la Escuela de Arte de Catherine. Y ahí estaba, exactamente como había temido. No orgullo por mis logros, no arrepentimiento por su tratamiento hacia mí, sino el cálculo inmediato de lo que mi riqueza podría hacer por ellos. Sentí una profunda tristeza, pero también la confirmación de que mis instintos habían sido correctos. No voy a discutir arreglos financieros hoy, dije con firmeza. No es por eso que llamé.
Quería que entendieran por qué organicé mi propio Día de Acción de Gracias, por qué finalmente decidí dejar de ocultar mi éxito y por qué he estado tan herida por el trato de esta familia hacia mí a lo largo de los años. Catherine se secó los ojos, manchando el rímel en su mejilla. Lo siento, Jodie. De verdad lo siento. Nunca me di cuenta. Estaba tan atrapada en mi propia vida. Nunca vi cómo te estábamos haciendo sentir. Las fotos de tu acción de gracias se veían increíbles. Todas esas personas que vinieron con poca antelación, realmente deben preocuparse por ti. Fue el primer momento genuino en nuestra conversación y lo reconocí con un asentimiento. Sí, lo hacen. Personas que me ven por quien soy, no por lo que puedo darles o cómo me reflejo en ellos. Mi madre parecía estar luchando con múltiples emociones, conmoción, vergüenza, defensa y quizás un toque de remordimiento genuino. Cometimos errores, dijo finalmente. No lo negaré. Pero seguimos siendo tu familia, Jodie. Deberíamos poder superar esto. Quizás, estuve de acuerdo. Pero requerirá más que una conversación. Requerirá un cambio real, un reconocimiento real de las dinámicas que me han herido durante años. No estoy interesada en reanudar nuestra relación en los viejos términos. ¿Qué estás diciendo?, preguntó mi padre. ¿Qué nos estás cortando? Estoy diciendo que estoy estableciendo límites. Estoy diciendo que espero ser tratada con respeto y consideración. Estoy diciendo que mi inclusión en esta familia no debe ser condicional ni un pensamiento de última hora. Hubo un largo silencio mientras absorbían mis palabras. Finalmente, mi madre habló de nuevo, su voz apagada. ¿Considerarías que te visitemos para ver tu casa? Quizás para Navidad. La solicitud me sorprendió. Era la primera vez que recordaba a mi madre expresar interés en mi vida, en mi espacio. Era un paso pequeño, pero quizás significativo. Lo consideraré, dije con cuidado. Pero quiero ser clara. Si vienen, será como invitados en mi casa, no como miembros de la familia con derechos. Y necesitaré algo de tiempo para pensarlo. Catherine se inclinó hacia adelante. Por favor, Jodie, danos la oportunidad de hacerlo mejor. No tenía idea de que te sentías tan excluida. Siempre pensé que eras la afortunada. Tan independiente, tan capaz. Estaba celosa de ti, si quieres saber la verdad. Nunca parecías necesitar la aprobación de nadie como yo. Su admisión fue inesperada y tocó algo profundo dentro de mí. Quizás había más en nuestras dinámicas familiares de lo que había entendido desde mi perspectiva. Pensaré en la Navidad, repetí. Les haré saber en una semana más o menos. Por ahora, creo que todos tenemos mucho que procesar. Terminamos la llamada poco después, con despedidas tentativas y promesas de volver a hablar pronto. Al cerrar mi portátil, me sentí emocionalmente agotada, pero también extrañamente liberada. Por primera vez en mi vida adulta, había dicho mi verdad a mi familia sin filtrar ni disminuir mis sentimientos para proteger los suyos. Si esta conversación conduciría a un cambio significativo, estaba por verse. Décadas de patrones establecidos no podían revertirse en una sola discusión. Pero fue un comienzo, una grieta en el muro de falta de comunicación y conexiones perdidas que había definido nuestra relación durante tanto tiempo. Caminé hacia las ventanas de mi estudio, observando cómo comenzaba a caer nieve fresca, suaves copos descendiendo para cubrir el paisaje en un blanco limpio e intacto. Había algo simbólico en la vista, una sensación de viejas heridas siendo cubiertas, no borradas, sino suavizadas, creando la posibilidad de un nuevo camino hacia adelante. Después de una cuidadosa consideración, extendí una invitación para Navidad, con expectativas y límites claros. Para mi sorpresa, aceptaron, accediendo a mis términos sin discutir. Si esto representaba un cambio genuino o simplemente curiosidad por mi riqueza y propiedad, estaba por verse, pero estaba lista para descubrirlo, en mis términos, en mi casa, como la persona en la que me había convertido en lugar de la hija que habían pasado por alto. La Navidad en la finca Maple Hill no se pareció en nada a las tensas reuniones familiares de mi pasado. Había nevado mucho la semana anterior, transformando la propiedad en un paraíso invernal. Había decorado con moderación, pero con calidez, centrándome en elementos naturales en lugar de exhibiciones ostentosas.
Guirnaldas de pino cubrían las escaleras, vallas de invierno y velas adornaban las repisas de las chimeneas, y un abeto de fraser de casi 4 metros de altura se erigía en el gran salón, decorado con adornos que había coleccionado durante mis viajes. Mi familia llegó en Nochebuena, su coche subiendo por el largo camino de entrada cubierto de nieve justo cuando caía el anochecer. Observé desde la ventana cómo emergían, sus expresiones una mezcla de asombro e incertidumbre, mientras asimilaban la escala y la belleza de la finca, iluminada por una sutil iluminación paisajística y el cálido resplandor del interior. Los recibí en la puerta, manteniendo un comportamiento educado pero reservado. Bienvenidos a Maple Hill, dije, haciéndome a un lado para dejarlos entrar. Déjenme mostrarles sus habitaciones para que puedan refrescarse antes de la cena. Las interacciones iniciales fueron incómodas, la conversación forzada y demasiado educada. Mi madre elogió la decoración, pero no pudo ocultar del todo su sorpresa ante la elegancia de mi hogar. Mi padre hizo preguntas prácticas sobre los costos de calefacción y los impuestos a la propiedad, tratando de relacionarse a través del territorio familiar de las preocupaciones de un propietario. Catherine deambulaba con los ojos muy abiertos de una habitación a otra, extendiendo la mano ocasionalmente para tocar las superficies como si confirmara que eran reales. ¿Realmente vives aquí tú sola?, preguntó mientras le mostraba la habitación de invitados donde se alojaría. No siempre estoy sola, expliqué. Tengo amigos que me visitan a menudo, y he abierto la propiedad para eventos comunitarios varias veces este año. Puede que sea grande, pero es un hogar, no un museo. La cena de esa noche se sirvió en el más pequeño de mis 2 comedores, un espacio más íntimo que el gran salón donde había organizado el Día de Acción de Gracias. La chef Eleanor había preparado un festín de Nochebuena que honraba la tradición mientras reflejaba mi gusto personal: pato asado con salsa de cerezas, pilaf de arroz salvaje con nueces pecanas tostadas, verduras de invierno asadas con glaseado de arce y panecillos recién horneados, todavía calientes del horno. Mientras comíamos, la conversación se volvió gradualmente menos tensa. Mi madre, quizás dándose cuenta de que las críticas abiertas no serían toleradas en mi casa, hizo esfuerzos genuinos por preguntar sobre mi vida y mi trabajo. Mi padre, después de su segunda copa del excelente vino que había seleccionado, se relajó lo suficiente como para elogiar la comida sin reservas. Catherine, separada de su prometido durante la festividad por una tormenta de invierno que había impedido su viaje, parecía verme con nuevos ojos. Nunca te conocí de verdad, ¿verdad?, dijo en voz baja mientras nos sentábamos junto al fuego después de la cena. Todos estos años pensé que entendía quién eras, pero no tenía ni idea. No, no lo hiciste, estuve de acuerdo. Pero no es del todo tu culpa. Mantuve partes de mí misma ocultas incluso antes del dinero. Era más fácil que sentir constantemente que no estaba a la altura de lo que esta familia quería. ¿Qué quieres decir?, interrumpió mi madre, dejando su ponche de huevo. Siempre hemos estado orgullosos de ti, Jodie. Sonreí con tristeza. ¿Lo han estado? ¿Pueden recordar la última vez que expresaron orgullo por algo que logré? No críticas disfrazadas de preocupación, no comparaciones con los logros de otra persona, sino un orgullo simple y directo. El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Mi madre parecía preocupada, quizás buscando en su memoria instancias que pudiera citar y no encontrando ninguna. Estoy orgulloso de ti ahora, ofreció mi padre tentativamente. Lo que has construido aquí, lo que has logrado con tu empresa, es notable. Gracias, dije, aceptando el cumplido por su valor nominal a pesar de su tardanza. Pero lo que he construido aquí no se trata solo de dinero o éxito. Se trata de crear el sentido de hogar y pertenencia que siempre quise. Esta casa representa la libertad para mí. La libertad de ser plenamente yo misma, sin disculpas. En la mañana de Navidad, me desperté temprano y bajé a encender las chimeneas y preparar café antes de que mi familia se levantara. De pie en el gran salón, viendo el sol salir sobre las montañas cubiertas de nieve, sentí una profunda sensación de paz. Pasara lo que pasara con mi familia durante estos pocos días, yo había creado este santuario para mí. Mi valor no dependía de su validación. Se unieron a mí uno por uno, mi madre primero, luego mi padre. Finalmente, Catherine, arrastrando los pies adormilada con las batas de invitados que había proporcionado. Intercambiamos regalos junto al árbol, una tradición mantenida pero transformada en este nuevo entorno. Había elegido sus presentes con cuidado, para mi padre, una rara primera edición de la obra de su autor favorito,
para mi madre, un delicado chal de cachemira de un artesano local de Vermont, para Catherine, un juego de materiales de arte de calidad profesional que sabía que codiciaba pero no podía permitirse. Sus regalos para mí fueron predeciblemente impersonales, tarjetas de regalo y artículos genéricos seleccionados sin un conocimiento profundo de mis preferencias, pero los acepté con amabilidad. El momento más significativo llegó después de que se abrieron los regalos. Me disculpé brevemente y regresé con un paquete grande envuelto en papel marrón simple. Esto es para todos nosotros, expliqué, colocándolo en la mesa de café. Algo en lo que he estado trabajando durante algún tiempo. Observaron con curiosidad mientras desenvolvía el paquete para revelar un álbum encuadernado en cuero. Al abrirlo, mostré la primera página, que contenía una fotografía en blanco y negro de mis bisabuelos de pie frente a su modesta granja, fechada en 1922. Esta es nuestra historia familiar, restaurada y preservada, expliqué. He pasado años recopilando fotografías, documentos, cartas e historias de parientes cercanos y lejanos. Historiadores profesionales me ayudaron a investigar las lagunas y expertos en restauración repararon fotografías dañadas. Página por página, les mostré la narrativa visual del viaje de nuestra familia a través de las generaciones. Había fotografías que ninguno de nosotros había visto antes. Historias que se habían perdido en el tiempo, conexiones que no sabíamos que existían. Había incluido todo, los triunfos y las luchas, los matrimonios y las separaciones, los nacimientos y las pérdidas. Esto es extraordinario, susurró mi madre, tocando una fotografía de su propia madre de joven, sonriendo de una manera que ninguno de nosotros había visto. ¿Cómo encontraste todo esto? Me puse en contacto con cada rama de la familia que pude localizar, expliqué. Primos, tías abuelas, parientes lejanos que se habían casado con otras familias. Contraté a genealogistas para rastrear las conexiones que habíamos perdido. Llevó años, pero sentí que era importante reclamar estas historias. Cuando pasamos a las secciones finales, que cubrían a nuestra familia inmediata, noté que la expresión de mi madre cambiaba. Había fotografías mías de niña en diversos logros, trofeos de concursos de ortografía, cintas de ferias de ciencias, torneos de voleibol, momentos que no se habían celebrado o se habían reconocido insuficientemente en su momento. ¿Guardaste todo esto?, preguntó, su voz temblorosa. Sí, lo hice. Me importaban, incluso cuando no parecían importarle a nadie más. Catherine estaba inusualmente callada, estudiando fotos de nosotras dos de niñas. En muchas, la dinámica era clara, Catherine en el centro del escenario, yo en la periferia. Verlo documentado tan claramente parecía afectarla profundamente. Nunca me di cuenta, comenzó, y luego se detuvo, incapaz de continuar. No se trata de culpar, dije suavemente. Todos jugamos nuestro papel en la dinámica familiar. Yo me retiré porque dolía menos que ser ignorada. Tú buscabas atención porque estaba fácilmente disponible. Mamá y papá cayeron en patrones que probablemente aprendieron de sus propias familias. Mi madre se secó las lágrimas. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Cuando dejé de esperar la validación externa y comencé a construir una vida que me satisfacía, respondí honestamente. Fue un viaje difícil, pero necesario. El álbum se convirtió en el centro de nuestro día de Navidad, provocando conversaciones sobre la historia familiar, recuerdos compartidos y heridas previamente no reconocidas. Quizás por primera vez, hablamos entre nosotros con honestidad en lugar de interpretar los roles que habíamos desempeñado durante décadas. Mi viaje hacia la sanación había comenzado mucho antes de esta reunión navideña. Comenzó cuando me fui de casa a los 18 años, decidida a crear una vida diferente para mí. Continuó a través de la construcción de mi empresa, la búsqueda de amistades verdaderas y la creación de mi santuario en Maple Hill. Pero este intercambio honesto con mi familia representó un paso importante en el proceso. Para cuando se fueron el día después de Navidad, algo había cambiado en nuestra dinámica. Nada se resolvió mágicamente. Años de patrones no podían deshacerse en 2 días. Pero había una nueva conciencia, una apertura tentativa hacia algo más saludable. Esto no es un adiós, dijo mi madre mientras se preparaban para irse. Es un comienzo, espero. Un comienzo requiere cambio, le recordé suavemente. Un cambio real y consistente en cómo nos relacionamos entre nosotros. Lo sé, asintió ella. No puedo prometer la perfección, pero puedo prometer el esfuerzo.
Catherine me abrazó con fuerza antes de subir al coche. Gracias por no rendirte completamente con nosotros, susurró. Siento que haya sido necesario algo tan dramático para que te viera claramente. Mientras veía su coche desaparecer por el camino de entrada, reflexioné sobre el viaje que me había llevado a este punto. La dolorosa exclusión de Acción de Gracias había sido una bendición disfrazada, forzándome a enfrentar patrones que había aceptado durante demasiado tiempo y catalizando cambios que se habían retrasado mucho. En el año que siguió, nuestra relación familiar evolucionó lenta pero significativamente. Hubo contratiempos y viejos hábitos que resurgieron, requiriendo límites firmes y conversaciones honestas. Pero también hubo momentos genuinos de conexión que habrían sido imposibles antes. Organicé la Pascua en Maple Hill, invitando a familiares y amigos a unirse a nosotros. En verano, ayudé a Catherine a planificar su boda, ofreciendo consejos cuando me los pedían, pero respetando su visión. Mis padres me visitaron varias veces, sintiéndose gradualmente más cómodos en mi casa y más interesados en mi vida. El cambio más profundo, sin embargo, fue dentro de mí. Ya no medía mi valor por la aprobación de mi familia ni ajustaba mi comportamiento para evitar sus críticas. Había encontrado mi propia definición de hogar y familia, una que incluía lazos de sangre pero se extendía mucho más allá de ellos, a la comunidad de personas que realmente me veían y valoraban. A veces, los regalos más valiosos vienen envueltos en paquetes dolorosos. Mi exclusión de esa mesa de Acción de Gracias abrió la puerta a una vida más auténtica, una en la que ya no me disminuía para hacer que otros se sintieran cómodos. Al perder lo que creía que necesitaba, descubrí lo que realmente merecía, relaciones basadas en el respeto mutuo en lugar de la obligación, conexiones que me nutrían en lugar de agotarme. La verdadera familia, aprendí, no se define por el ADN, sino por cómo las personas se tratan entre sí, cómo están presentes en momentos de necesidad, cómo celebran las alegrías de los demás y se apoyan mutuamente en las penas. A veces encontramos eso en nuestras familias de origen. A veces lo creamos con las personas que elegimos traer a nuestras vidas. Mi finca de $3 millones no era solo una propiedad. Era un símbolo de la vida que había construido para mí, del éxito que había alcanzado y de la paz que había encontrado al abrazar mi verdadero valor. Abrir sus puertas a otros no se trataba solo de compartir mi éxito material, sino de crear el lugar de reunión cálido e inclusivo que siempre había anhelado, pero nunca había experimentado en el hogar de mi infancia. Mientras estoy aquí ahora, viendo acercarse otro día de Acción de Gracias, siento gratitud, no por las posesiones materiales o la validación externa, sino por la sabiduría duramente ganada que vino de aprender a valorarme a mí misma primero. A veces tienes que perder tu lugar en una mesa para encontrar donde perteneces de verdad. ¿Alguna vez has tenido que crear límites con la familia para proteger tu bienestar? ¿Condujo a un cambio positivo o a una distancia necesaria? Comparte tu experiencia en los comentarios a continuación. Y si esta historia resonó contigo, por favor, dale me gusta, suscríbete y compártela con alguien que podría necesitar escuchar que su valor no está determinado por la aprobación familiar. Gracias por escuchar mi viaje, y recuerden que a veces la familia que creamos es más sanadora que aquella en la que nacemos.